Hasta el año 2019, Ucrania tenía cerca de 5 millones de personas migrantes, aproximadamente el 12% de su población, lo que le colocaba como el país número 54 por porcentaje de personas migrantes que albergaba en su territorio. La mayoría de las personas migrantes en Ucrania proceden de Rusia, con más del 66% de ese grupo poblacional, Bielorrusia con el 5% y Kazajistán con cerca del 4.5%. Por lo que hace a las personas ucranianas migrantes, casi 6 millones de personas nacionales de Ucrania viven en el extranjero, es decir, más del 14%, y la mayoría de estas personas se encuentran en Rusia, Estados Unidos y Kazajistán. Un dato importante es que entre los años 2017 y 2019, Ucrania registró una disminución del 0.68% de personas que migraban de su territorio, es decir, más de 40,000 personas ucranianas dejaron de ser migrantes. En 2022, la realidad es completamente diferente. De acuerdo con diversas estadísticas ofrecidas por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos nacionales, el conflicto en Ucrania hoy nos tiene frente a la migración más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con estimaciones de diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas, a 12 días del inicio del conflicto en Ucrania, más de 2 millones de personas han migrado de ese país hacia Polonia, Rumania, Hungría, Moldavia, entre otros. Con estas cifras, resulta innegable que el conflicto trajo consigo el desplazamiento de millones de personas fuera de las fronteras de Ucrania en búsqueda de espacios seguros y alejados de la violencia, las cuales podrían llegar a más de 4 millones de personas, según estimaciones de Naciones Unidas, e incluso hasta 7 millones de personas, de acuerdo con datos de la Unión Europea. Para contrastar estos números, es importante señalar que antes del inicio del conflicto se tenía registro de poco más de 53,000 personas ucranianas como refugiadas o solicitantes de esa condición, de las cuales aproximadamente 36,000 se encontraban en Europa. Esta cifra sin duda cambiará, pues tan solo Polonia, al 12 de marzo, ha recibido más de 1.600.000 personas y el Ministerio del Interior ha señalado que dará cobijo a toda persona cuya vida se encuentre en riesgo, con independencia de su nacionalidad. Es en este contexto en donde se puede advertir el primer impacto del conflicto en Ucrania, sobre todo por la capacidad de respuesta de los estados vecinos Polonia, Rumania, Hungría y Eslovaquia. En los primeros días del conflicto, Polonia esperaba la llegada diaria de cerca de 30,000 personas ucranianas, pero la cifra ha sido mucho más elevada, tanto que para el 13 de marzo autoridades polacas han señalado que Cracovia y Varsovia ya no cuentan con espacio para recibir a más personas migrantes. Es importante señalar que Polonia tiene operando 8 centros de acogida, donde brinda orientación y alojamiento temporal a las personas que huyen de Ucrania. Hungría ha recibido a casi 250,000 de personas y, al igual que Polonia, ha habilitado diversos centros de acogida en sus pasos fronterizos con Ucrania, al tiempo que ha modificado su normatividad para permitir la entrada y otorgar el estatus de refugio temporal a las personas que huyen por conflictos armados, guerra civil y conflictos étnicos. Rumania y Moldavia han recibido a cerca de 100,000 personas ucranianas cada una, mientras que Eslovaquia ha dado alojamiento a casi 200,000 personas. Si bien la posición de todas las naciones vecinas de Ucrania es continuar recibiendo a todos aquellos que soliciten ayuda, la situación se complejiza por la necesidad de asistencia alimentaria, agua y saneamiento, acceso a servicios de salud y de educación de las personas desplazadas. Tan solo para los próximos 3 meses, la ONU ha señalado que se requieren 1.100 millones de dólares para satisfacer las necesidades humanitarias en la región. Un segundo impacto lo podemos advertir en las políticas migratorias y de refugio de la Unión Europea, particularmente a partir del 3 de marzo con la activación de la directiva que permite la entrada de personas que huyen de una catástrofe a territorio comunitario. Si bien esta directiva ya estaba contemplada en el marco normativo de la Unión Europea desde hace más de 20 años, esta nunca había sido activada y sobre todo destaca porque contempla permisos de residencia, trabajo, acceso a la vivienda, asistencia social, atención médica y educación por lo menos durante un año.
con posibilidad de renovación en caso de ser necesario. No obstante, es importante señalar que este mecanismo de protección no supone el reconocimiento de facto de la condición de refugiado. Un tercer impacto que se puede señalar es la conjunción de vulnerabilidades y necesidades de atención prioritaria que se están presentando en la migración de personas ucranianas y la necesidad de brindar respuestas integrales y coordinadas. De acuerdo con cifras de UNICEF, cerca de 1 millón de niñas y niños ucranianos han huido de su país en los últimos días, lo que implica casi la mitad del total de personas que han salido de Ucrania. Y la situación se complejiza porque muchos de ellos no van acompañados o no han tenido a sus familias durante estos tramos con el fin de ponerse a salvo, lo que les expone mayormente a ser víctimas de violencias, abusos y explotación. Además de niñas y niños, las mujeres conforman la gran mayoría de las personas que huyen de Ucrania, quienes se encuentran expuestas a graves riesgos de caer en redes de explotación sexual o laboral por las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran. En Alemania, Rumania y Polonia se han documentado casos de agresiones sexuales contra mujeres migrantes y se ha advertido la presencia de enganchadores que ofrecen transporte y alojamiento para mujeres que no cuentan con redes de apoyo. Podríamos mencionar además las necesidades específicas de personas originarias de terceros países que se encontraban en Ucrania al inicio del conflicto y que han denunciado actos de discriminación al intentar ingresar a diversos países para obtener protección, o la compleja situación de vulnerabilidad que presentan las personas LGBT al intentar abandonar Ucrania, ya sea por la obligatoriedad de permanecer en el territorio, en el caso de los hombres como reservas militares, o por las dificultades administrativas que enfrentan las personas trans al no concordar su identidad de género con el sexo asignado al nacer y plasmados en sus documentos de identidad o pasaportes. Si bien durante estos minutos se plantearon algunos de los impactos del conflicto en Ucrania de forma inmediata, estos se concentran primordialmente en las necesidades de brindar respuestas humanitarias a corto plazo, por lo que a mediano y largo plazo los retos serán mucho más complejos y profundos, pues desde un enfoque de derechos humanos, de género y de diversidad requieren del planteamiento de posibles respuestas que hoy se estén dando en Europa a la migración y a la necesidad de protección integral de las personas que huyen de conflictos, catástrofes y violencias.